Vamos a irnos ahora a una zona del norte, muy al norte, es más, cerca del Círculo Polar Ártico. Existen lugares como la isla Calavera, la isla Cementerio, que les van a sorprender, pero como debe irse muy lejos, tanto que casi allí, para estas fechas está muy bien, no llega ni la imaginación, pero hay un mundo lleno de secretos por descubrir. Un mundo gélido nos aguarda, y la aventura también. Sobre y bajo el hielo vamos a encontrarnos con auténticas sorpresas. Ustedes saben que en este equipo hay un buen amigo, Paco Acedo, que lleva ya unos años con nosotros contándonos increíbles exploraciones, casi siempre en solitario, afrontando todo tipo de peligros y con el deseo de saber, de conocer, de que ustedes conozcan con él. Es un lujo tenerle, y en esta ocasión vuelve un poco a su origen de hombre de los hielos, porque Laponia fue su objetivo. Y él me decía, hay un sitio ahí muy importante, y un sitio que encaja perfectamente con Cuarto Milenio, porque al margen de la maravilla de las imágenes que ustedes van a contemplar y están contemplando, es que hay toda una historia ancestral, incluso terrorífica, podríamos decir. Así que, Paco Acedo, como siempre, bienvenido. Encantado, Iker, gracias. Estas fechas son muy para ir a Laponia, casi, ¿no? El frío. Al final, bueno, el invierno, la Navidad y el frío, yo creo que esto viene... ¿Qué temperaturas soportaste en Laponia, cerca del Círculo Polar Ártico? Bueno, allí puede oscilar. Lo habitual a lo mejor puede ser entre los menos 15, menos 30 grados, depende un poco del viento, la sensación térmica. Y luego, por supuesto, el matiz de lo que sabes que me apasiona, el buceo bajo hielo, ¿no? Debajo del hielo todo cambia, hay ciertos peligros que aparecen y otros desaparecen. Normalmente el agua dulce se congela en torno a los 0 grados, el agua salada a los menos 3, con lo cual buceando bajo el hielo, más frío aún. Bueno, tenía mucho interés, Paco, en ir a un lago sagrado, ¿de acuerdo? Pero me vas a permitir dar un giro, Paco, porque te conozco bien, y me ha sorprendido mucho saber que uno de los momentos de más miedo, de más sensación de inquietud, de algo que es difícil de explicar, lo viviste como persona escéptica, sanamente escéptica que eres, en un lugar llamado Isla Cementerio, que espero que veamos aquí algunas de las imágenes. ¿Qué es la Isla Cementerio? ¿Por qué te produjo esa sensación? Vamos allí. Pues mira, el lago Inari es el lago más grande de Laponia, en torno a unos 95 kilómetros de largo, unos 90 metros de profundidad, y en el interior de ese lago, aparte de ser el lago sagrado, que luego te daré matices sobre eso, hay unas 3.300 islas. Una de esas islas, una isla perdida, casi escondida, de hecho me costó bastante trabajo no solo localizarla, sino además conseguir el permiso para acceder a ella, puesto que se trata de la Isla Cementerio. Ahí las imágenes son, bueno, las podemos ver. Lo que ocurre es que, por lo visto, en verano, cuando el hielo desaparece, todo aquello afloran unas 1.400 tumbas que están ahí desde el año 1700, de manera que por la erosión natural del paso de los años, pues todo eso se ha convertido en un camino lleno de cráneos, restos humanos, esqueletos, con lo cual en esa época del año está terminantemente prohibido acceder. Veo que algunos árboles, casi como si fuera un código sagrado, que no lo sé si tiene explicación o no, Paco, rodean las tumbas al propio árbol, rodean las cruces al propio árbol, ¿no? Es que imagínate, o sea, 1.400 tumbas, el entrar allí, que de hecho yo llegué de noche, bueno, yo en la travesía que tenía planeada, casualmente se hizo tarde y al final en esta travesía en solitario alcancé ese punto de noche y mi intención era acercarme, ¿no? Lo más que pude hacer, Iker, sinceramente sabes que yo soy escéptico, pero bueno, es verdad que ciertos sitios transmiten cierta energía y yo, llegado el momento, me asusté, me dio miedo y yo no fui capaz de entrar allí. Y es raro, o sea, tú que has entrado en lo más recóndito, remoto, peligroso, es más, luego te pasó con el lago que nos cuentas, con la botella. Vamos a ver, está muy acostumbrado al peligro. Entonces, ¿qué pasaba en el cementerio? Tú imagínate, es un conjunto, o sea, uno llega allí de noche a muchísimos kilómetros de cualquier civilización, aurora boreal, el frío, y de repente alcanza una isla donde ve unos cuantos árboles, un bosque dentro de la isla, y alumbrando con el frontal empieza a ver pues, cruces de madera, montañas como de restos de tumbas.
Yo de verdad que hice el esfuerzo de entrar porque además pensaba que podía ser chulo grabar por dentro de la isla cementerio, pero llegó un punto en el que yo me dio miedo, me eché hacia atrás. Yo no sé explicarte muy bien un poco la sugestión, ¿no? El desconocimiento, el decir, bueno, voy a entrar a una isla donde hay 1400 tumbas, un terreno en cierta manera sagrado también. Entonces, bueno, hubo un momento en que algo yo me dijo, mira, no es el momento, mañana habrá posibilidad de, con la luz del día, conocer Como esto. buen viajero sabes que la corazonada siempre hay que hacerle caso, ¿no? Sí. Y tú has estado en muchos sitios de peligro, hemos contado 1000 historias con Paco Acedo de lugares de peligro físico, o sea, de que casi iba a ir a tribu a ametrallarte en algún lugar, ¿no? En algún lugar reciente que hemos comentado. Pero aquí lo que hay es un impacto visual tan potente que, claro, coincide con lo que cuentan los nativos del cementerio. Ellos también le tienen respeto. Es un lugar apartado, es un lugar olvidado, es un lugar sagrado que es mejor respetar. Un lugar totalmente respetado, olvidado, prohibido el acceso. La gente no... De hecho, me costó tener información sobre la isla cementerio, porque eso realmente, el origen de todas esas tumbas está bueno, desde el año 1700. Hubo una época en que se masificó una zona de cementerio y lo que se hizo fue coger todos esos restos humanos y meterlos en esta isla. Aquello en principio fue una especie de tabú. Al final, bueno, ya se normalizó, la gente, bueno, aceptó que eso está allí y hay cierto... Bueno, una zona respetada, se hacen ciertos homenajes de vez en cuando a todos esos restos, que la mayoría de los restos no se sabe ni de quién son, ni de dónde provienen, ni de la familia, ni nada. Una isla que hay 3000 en ese lago, sí, en el fin del mundo, sí. Porque estamos hablando de una latitud absolutamente casi incompatible con la vida, de alguna manera, ¿no? Y ahí está la isla cementerio, ¿lo conocían? No, por eso está Paco Acedo aquí. Bueno, es más, antes de ir a lo sagrado, hay unas fotografías que argumentan con una serie de sucesos que yo no sé si identificarlos casi, Paco, con la bestia del Gevaudan o algún tipo de mito o verdad, zoológico o no, que ha ocurrido en bosques de Europa, algo que destruye, que destroza, que aniquila a personas, a tropas. Y esto pasó aquí cerca. Cuéntanos, por favor. Pues esto fue un descubrimiento cuando yo conocí esta historia, que de hecho la conocía a posteriori. Si lo hubiese sabido antes, hubiese tenido más miedo todavía en acceder a esta zona. Aparte de ser el lago sagrado, este era un punto estratégico en la Segunda Guerra Mundial, de manera que, bueno, en las confrontaciones que había entre Finlandia y la Unión Soviética, obviamente los rusos accedían a esta zona durante la llamada Guerra de Invierno, y no estaban muy acostumbrados a este entorno. Entonces, ¿qué estrategia tenían? Ellos intentaban huir de los caminos expuestos para las tropas esconderse por los bosques. ¿Qué ocurrió? Empezó a llegar el rumor de que la gente local prefería casi morir de hambre y de frío antes que entrar al bosque para buscar leña o alimento, porque decían que vivía una criatura en el bosque que, bueno, que temían, ellos temían directamente. ¿Qué pasa? Bueno, se entendió que eso era un poco guerra psicológica para que las tropas... Factor miedo para el enemigo, ¿no? Hasta que empezaron a desaparecer tropas de ambos bandos. Entonces, bueno, imagínate, ¿no? Hubo un descontrol, no se sabía qué pasaba, hasta que más adelante empezaron a encontrarse restos de tropas que habían sido totalmente aniquiladas, descuartizadas, desolladas. Incluso hay una foto espectacular en la que se ve a 2 soldados cogiendo lo que aparenta ser la piel prácticamente entera de un soldado que habían encontrado en un árbol, de manera que, claro, bueno, parece ser que había una criatura que estaba identificada o no. Identificada o no. Ellos creen que no tiene que ver con leopardo de las nieves o con oso o con... Ellos creen en otra cosa, ¿no? La versión oficial de todo aquello, que eso, bueno, era algo oficial, era que estas tropas, que no conocían el terreno, llegaron a perderse de forma que no encontraron el camino de vuelta y al final acabaron matándose entre ellos y practicando incluso canibalismo. ¿Qué ocurría? Que todo eso no explicaba tanto la exageración de la matanza, descuartizamientos, como las marcas de supuestas criaturas. Y sobre todo el alimento que tenían estas tropas pues permanecía intacto, con lo cual aquello al final nunca se resolvió, Paco. Nunca se resolvió. La versión oficial era esa, ¿no? Que se habían vuelto locos y entre ellos mismos se habían y allí se cree, claro, allí se cree que el bosque, porque allí la diferencia para los Sami, la diferencia de nosotros es que para ellos la naturaleza sí tiene unas presencias. Las deidades no son quizá como en el resto de culturas, tienen más que ver con lo ancestral. Tú
todo está vivo. Claro, la población sami llevan allí viviendo 4.000 años, entonces tienen esa conexión con la naturaleza, pese a que ellos hoy en día, bueno, tienen sus tradiciones, su vestimenta más tradicional, pero tienen una vida normal, con el mismo teléfono que nosotros, una vida normal, pero tienen esa conexión especial con la naturaleza. Todos piensan que se basa en un equilibrio, el respeto por los seres vivos, incluso por los seres no vivos. Allí creen mucho en eso, las deidades, el dios Uko, que es como el dios supremo, el dador de vida. Las seidas son zonas muy bien localizadas alrededor del lago, sobre todo espacios naturales, una roca, un árbol, un acantilado, donde eran zonas sagradas donde se hacían sacrificios. Con alguna roca tienes alguna experiencia, ¿no? Claro, algo hay. Por ejemplo, la roca Ukonkivi. La roca Ukonkivi es donde supuestamente vive el dios Uko. Y obviamente yo cuando conocí aquello, pues yo quería no solo hacer la travesía, sino también bucear alrededor de estas zonas, ¿no?, que tenían tanto atractivo para mí, y por supuesto conocerla. Cuando llegué allí, la roca Ukonkivi es una roca de unos 30 metros de alto y unos 100 de ancho, en los que supuestamente se encontró una cueva con cantidad de restos de osos, de lobos, incluso restos humanos, pese a que no se tiene constancia de que haya habido sacrificios humanos en la zona. Y era, bueno, donde estaba toda esa energía acumulada porque el dios vivía ahí. Una isla a la que no pueden acceder las mujeres. De hecho, Rita, que fue una de las mujeres sami con las que contacté, que me echó una mano con la logística y demás, me comentaba que ella intentó acceder una vez a este sitio y que, bueno, profesora de universidad, no estamos hablando de... Sí. Y que empezó a sentir pues mucho calor, un malestar, una especie de no sé si me dijo trance o algo así, y llegado un momento pues sintió como una especie de repulsión de allí, ¿no? Por supuesto la mujer, imagínate el susto que se llevó, y me dijo que no volvió a pisar esa zona en ningún momento. Hay chamanes, ha habido chamanes, toda esa zona del planeta es, bueno, de alguna manera, si damos la vuelta al globo, donde para algunos nace el chamanismo, o el más primitivo, y hay algo que Paco se ha encontrado, que es el viaje al infierno del chamán. Es decir, durante muchas generaciones se iba a un lugar concreto que tiene un nombre, se llama un lugar oscuro, un lugar pavoroso, y donde estaban ahí algunas almas o condenados, lo que fuera, y el chamán de cada tribu era el que era capaz de hacer ese viaje. Como luego veremos a Paco sumergiéndose en el hielo, pues ellos se sumergían en ese ultramundo, ¿no? Sí, Tuonela. Tuonela era el nombre de este mundo paralelo en el que cuando una persona moría, ellos creían en la reencarnación. De hecho, temían mucho el morir siendo devorados o que el cuerpo se perdiese, porque si no tenían el cuerpo no podrían reencarnarse. Y una vez que esta persona moría, pues se reencarnaba en un ser que vivía en un mundo totalmente justo debajo nuestra, unido incluso a los mismos pies, y ahí vivía su reencarnación. Ellos pensaban que había 3 mundos, ¿no? Estaba el inframundo, que era este mundo donde estaban la alma de los seres muertos, ¿no?, en Tuonela, el mundo medio donde estábamos nosotros y los espíritus de la naturaleza, y luego el mundo superior donde estaban los dioses. Para acceder a Tuonela, efectivamente, había que, solo tenían acceso las personas muertas, las almas muertas. Había que cruzar un río negro con un barquero que te recogía, y solo el chamán tenía la capacidad de engañar al barquero, cruzar ese río para reunirse con los espíritus de sus ancestros para consultarle algo, intentar solucionar algo, ¿no?, y volver a tener ese contacto con sus antecesores. Qué maravilla, porque en el fondo Paco nos está contando que en Laponia, en lugares que aparentemente no han tenido conexión con otros puntos del planeta durante milenios, nos están contando la misma historia del barquero Caronte, ¿no? Todos habrán leído la misma historia. El chamán engaña al barquero, y como hacían los griegos y todas las culturas, mesopotámicos, egipcios, de alguna manera la obsesión era ver el más allá antes de ir al más allá, ¿no? Que alguien iniciado pudiera contarnos un poquito, pudiera abrir la puerta del otro lado y consultar con los difuntos y volver con ese conocimiento a la tribu. Pero esto, que nos puede parecer hoy absolutamente increíble, ha sido la forma de conocimiento del mundo durante la mayor parte de la humanidad, y eso no se puede negar. Que ahora seamos ultracientíficos no quiere decir que eso no haya tenido un valor para la organización y vertebración de los pueblos. Porque el chamán, de alguna forma, hacía de alcalde, de profesor, de médico, y era la persona que daba las leyes. ¿De dónde emanaban esas leyes? Del conocimiento antiguo. ¿Cómo se viajaba el conocimiento? Con esa especie de trance. Bueno, trance el que pasa Paco Acedo cuando, por cierto,
¿qué buscabas tú debajo del lago? Es decir, porque alguien puede decir, hombre, debajo de ese hielo, no sé si tú esperabas encontrarte algo y que te encontraste. Porque en esta expedición lo pasaste francamente mal. O sea, el hielo te hace pasar una muy mala pasada. Sí, ahí me llevé un par de sustos. Realmente, yo lo que busco siempre en estos viajes que comparto contigo es las sensaciones, la emoción, ¿no?, de conocer un sitio nuevo. En estos lugares nunca se haya sumergido nadie debajo del hielo. Entonces, ¿nadie? No sé por qué, porque tampoco tiene tanto, no es tan complicado organizarlo. Hombre, hay que tener mucho valor. Sí, ¿no? Y ganas de pasar un poco de frío, pero bueno, el espíritu de aventura yo creo que lo tenemos muchos, ¿no? Y a mí me empuja. Entonces ahí tenía la intención, por ejemplo, alrededor de la roca Oconquibí también hay una leyenda que habla de una cueva submarina repleta de tesoros. Yo no tenía aspiración de encontrar nada, ¿no? Porque obviamente... Bueno, pero si está... Bueno, si está me la encuentro. Logísticamente ten en cuenta que es muy complicado. Entonces yo llevaba 3 botellas de buceo para hacer 3 inmersiones y ya, no había opción. Tú digamos que dosificas, como es lógico. Claro. Tampoco Paco Acedo, hombre, estamos dispuestos a que haya cualquier patrocinio para don Paco, ¿no? Pero ojalá, porque es un valiente de los pocos que quedan haciendo este tipo de aventuras y hago un llamamiento a cualquier empresa, por supuesto, porque él lo hace de motu propio, se lo aseguro, invirtiendo todo lo que tiene. Él es profesor y tú todo lo que tienes lo haces para luego hacer aventuras y contarnos, ¿no? Entonces es un trabajo muy loable, la verdad. No sobran los medios y entonces hay unas botellas que tú administras para cada profundización, ¿no? Claro. Está todo perfectamente medido. Perfectamente. ¿Y qué pasa? Intentar buscar algo concreto puede ser casi una búsqueda arqueológica, con lo cual necesitaría un equipo de personas, mucho material, muchas inmersiones. Entonces era más el simbolismo de yo tener, para mí, esa sensación de decir, oye, me he aventurado ahí. Luego, por ejemplo, hay también relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Cuando yo empecé a organizar esta travesía, contactó conmigo un periodista, un historiador finlandés, que me mandó un mapa con unas coordenadas y un dibujo como de un aeropuerto justo en el lago Inari. Sumergido, supuestamente. Supuestamente, bueno, en esa época entiendo que estaría en el hielo, claro. y que ahí, bueno, pues hubo operaciones logísticas también durante la Segunda Guerra Mundial. Un aeropuerto alemán que trabajaban, pues bueno, prisioneros rusos. Y allí, después de aquello, eso desapareció, nadie se había sumergido allí y él tenía la curiosidad que de, oye, si ya que va a bucear, ¿por qué no? Intenta bajar allí a ver qué hay, a ver si ya hay de algo. Paso, mira ya está el aeropuerto, ¿no? Bueno, de hecho fue surrealista, ¿no? Porque imagínate una travesía de tantos días en solitario y justo ese día en unas coordenadas concretas, de repente no sé cómo se la apañaron que se presentaron allí 2 periodistas finlandeses de la televisión porque era como un acontecimiento, ¿no? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues la realidad, ¿no? No había aeropuerto. No había aeropuerto. ¿Qué había? Había, para empezar, una capa de fango enorme, con lo cual, como te decía, habría que hacer una búsqueda arqueológica para ver si quedaban restos. Y luego, investigando, pues ya obviamente el ejército alemán, cuando se retiró de allí, pues destruyó todo lo que había allí. Y luego ya también llegó a mis oídos que la gente local, las piezas más grandes de aquella formación, que tampoco sería un gran aeropuerto, sería, bueno, imagínate, ¿no? Pues habían sacado todo lo que había allí. Con lo cual, bueno, fue emocionante ser la primera persona que rompía el hielo en busca de ese aeropuerto, pero la realidad es que luego no había. Pero romper el hielo nunca mejor dicho, y el hielo te hace una mala pasada porque se te acumula en la bombona, si no tengo malentendido, y lo ves mal. Ahí me llevé un par de sustos, ¿no? Que bueno, yo siempre lo achaco a errores míos, ¿no? O de material, o siempre se aprende. Y efectivamente, en las 2 inmersiones que hice, tanto alrededor de la isla Cementerio como de la isla Oconquibí, normalmente en la grifería de la botella, con el cambio de temperatura, se empiezan a formar bloques de hielo, de manera que al final eso entra en un flujo continuo, que empieza el aire a salir de la botella, tú lo puedes respirar, pero claro, ese aire se pierde muy rápidamente. Para eso la única opción es cerrar y abrir botella con cada respiración, pero eso te da el margen justo para que cuando el bloque de hielo se hace muy grande, eso ya no se puede ni manipular. Entonces, claro, cuando uno dice, oye, estoy aquí y ahora no me voy a salir, uno quiere intentar disfrutar de todo aquello, grabar, tal, y bueno, pues a veces abusamos, ¿no? O abuso. Entonces, bueno, simplemente se me acabó el aire de la botella a unos 30 metros del orificio, con lo cual, bueno, como uno ya tiene experiencia y va viéndolo venir, pues nada, intenta aguantar ahí con calma, nunca no ponerse nervioso, acercarse para sacar la cabecilla por el agujero y volver a nacer casi. Don Paco Acedo lo cuenta con esta tranquilidad, ¿no? Es decir, bueno, no ha pasado nada, pero imagínense por un momento lo que es estar en el lago sagrado, debajo de la capa de hielo, el hielo sobre tu cabeza, el agua congelada, tú muy abajo,
y que, bueno, pues nada, que ese hielo evidentemente la está tomando con tu botella y que la está bloqueando y que tú ya tienes que estar respirando casi automáticamente, o más, mejor dicho, manualmente, lo que puede producir un estado, es decir, lo del hombre de hielo, también lo decíamos, por cómo se comportan estas situaciones, ¿no? Porque si no nos parece realmente increíble. Por cierto, y esto es muy interesante, en toda esa zona, Paco, durante la Segunda Guerra Mundial, hubo, lo que dicen algunos expertos, las primeras observaciones de supuestos ovni, ya que hemos hablado de eso, supuestos ovni, atravesando esas llanuras impresionantes, esos bosques, y que tanto unos como otros, como ocurre en el tema de la matanza, que parecían amigos y enemigos descuartizados, pensaban que eran los otros. Y se les llamó los cohetes fantasma de Finlandia, hubo muchos nombres. Bueno, tú has recogido ese testimonio de las personas que creían y seguían viendo, como en tantos lugares ancestrales, la presencia de esas luces y le daban una importancia también. Y yo pues siempre preguntaba, oye, por la tradición, de todo, ¿no? De la cultura, de la mitología, y también hablaba un poco de los misterios que del lago, cuéntame. Y sí que un par de personas me hablaron de unas bolas de luz que supuestamente durante la noche, en las zonas donde el hielo rompía, porque hay veces que el hielo rompe y obviamente ten en cuenta que ellos se mueven por el lago cuando está congelado, se mueven sobre el lago con motonieve, con lo cual es como una carretera helada. Eso al hacerse una grieta durante la noche y quedar eso expuesto, pues cualquier persona que pasase por allí caería. Pues nada, se ve que de esa grieta emanaban como luces luminosas que ellos decían que eran, bueno, ángeles, ¿no? Los ángeles protectores del lago, que avisaban a las personas que estaban dirigiéndose hacia esa muerte segura de que el hielo estaba roto. Esto está registrado desde guardianes del hielo, ¿no? Exactamente. Desde el año 1959, que hubo el primer testimonio oficial reconocido de estas apariciones, pues se han sucedido en el tiempo y luego, bueno, por supuesto las desapariciones del lago, ¿no? En un lago de estos, los motivos para que una persona desaparezca pueden ser muchísimos, ¿no? ¿Y sigue habiendo desapariciones, Paco? Sigue habiendo. En los últimos 5 años, según me contaban, ha habido como 12 desapariciones que no tienen explicación alguna. Pues está el abanico abierto de posibilidades, ¿no? Desde una rotura del hielo y caída simplemente y el cuerpo desaparece, y luego ya pues todo lo que viene detrás, ¿no? Que ya depende de cada uno cómo quiera interpretarlo, pues lo puede ver así. Pues el hombre del hielo lo que hace es ir a un lugar del planeta y si ustedes, rocas sagradas, chamanes, luces, criaturas que acaban con prácticamente tropas del ejército, ¿qué más quieren, no? Es decir, un sinfín de elementos, un abanico y si faltaba algo, una isla cementerio donde Paco Acedo, con su talante absolutamente racional, sí que nos confiesa que mira, el hombre, yo la reflexión que hago casi la voy a hacer ahí arriba, pero de alguna manera les diría que el hombre de hielo, que muy abajo, con el agua al cuello no, mucho más arriba del cuello, claro, y con sus deditos controlando su propia vida en una situación en solitario, no le tiembla un pelo, y sin embargo en la isla cementerio nota que no puede seguir adelante. Así que el concepto miedo, concepto inquietud, es muy variable y es muy curioso. Y como dice él, aprendemos siempre. Así que hasta la próxima aventura, Paco. Muchísimas gracias y gracias por aprovechar estas odiseas que tú haces a nivel muy personal y que creo que son únicas en el mundo y poder, digamos, ponerte en la mochila también la visión un poco milenaria y traernos todo esto que en el fondo es antropología, es folclore, es etnografía y es conocimiento. Así que muchas gracias, amigo. A ti, Iker. Hasta la próxima. Hasta la próxima.